continuamos en tu presencia esta tarde, Señor. Agradecido de tú permitirnos hacer esto, Señor, y de estar aquí juntos nuevamente, Señor. Una vez más, Señor, continuamos recordando, Señor, el sacrificio que tú enviaste para nuestros pecados, Señor, tu Hijo. Compartiendo este momento con los hermanos que no habían compartido, pero que ahora, Señor, tú has permitido que compartamos, y ellos van a participar de la cena, Señor. Bendice sus corazones, Señor. Gracias por el pan que representa el cuerpo de nuestro Salvador Jesucristo, Señor, que fue crucificado y tormentado en un sacrificio tan grande, Señor. Recordamos eso, Señor, y aunque nos da tristeza, pero al mismo tiempo, Señor, sin eso no pudiéramos ser de ti nuevamente. So que estamos agradecidos, Señor. Y la sangre que fue derramada de parte de nuestro Salvador Jesucristo por todos nosotros, eso es lo único que te agradó por el pecado, Señor. Sangre pura, sin mancha, sin pecado, que solo Cristo podía dar, Señor. Pues ahora, Señor, te recibimos esto con humildad, recibimos esto con agradecimiento, Señor, y queremos, ayúdanos en el Espíritu para vivir una vida de pureza, Señor, mientras Cristo regresa, Señor. Gracias a este beneficio, Señor, que tú nos has dado para que no nos olvidemos cada primer día de la semana. Recordamos ese sacrificio. Queremos hacerlo con dignidad, Señor, y con pureza ante ti. Bendice a los hermanos que van a participar, y que a ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a hacer una oración con nuestro hermano. Amado Padre, Señor, gracias por nuestro hermano Abel, Señor, por su sumisión siempre a tu voluntad y su humildad, Señor, que siempre nos enseña que tú estás siempre en él, con él. Señor, ahora te pedimos, te rogamos, Señor, que sea tanto con mi hermano como con nosotros también, Señor, que nuestros corazones sean receptivos al mensaje que tú traes a través de nuestro hermano Abel. Gracias, Padre. Gloria sea tu nombre, en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gloria a Dios, mis hermanos. Es una gran bendición de Dios, ¿verdad?, que nos permite la oportunidad de estar aquí una vez más, ¿verdad?, en este bendecido lugar para edificarnos unos con otros, ¿verdad?, y así pues podernos alimentarnos, ¿verdad?, de la palabra del Señor, que estamos, ¿verdad?, pues con ese deseo, con ese anhelo, ¿verdad?, de estar en la presencia del Señor. Y pues gracias a Dios por su gran amor y su gran misericordia que nos ha concedido, ¿verdad?, para poder nosotros pues acercarnos a Él. Pues gracias a Dios que Dios pues
nos ha escogido, ¿verdad?, para ser su pueblo escogido. Y gracias a Dios, pues, hoy en día estamos aquí, ¿verdad?, para estar en su presencia y, ¿verdad?, vivir como Dios nos exija, ¿verdad? Dios nos demanda, ¿verdad?, que nosotros vivamos como a Dios lo agrada, como nos menciona nuestro hermano Francisco, ¿verdad?, pues, hacer, ¿verdad?, que con nosotros, con nuestra vida, que podemos agradar a Dios, ¿verdad?, para que Dios esté gozosos con nosotros y así nosotros podemos vivir siempre gozosos también en la faz de la tierra, ¿verdad? Porque sabemos y estamos conscientes de que estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios y así pues nosotros pues estamos viviendo, ¿verdad?, con gozo y pues Dios es glorificado en todo, ¿verdad?, cuando uno vive así de esa manera. Pues la palabra del Señor, pues voy a compartir con ustedes esta preciosa tarde, pues el mensaje que voy a compartir, ¿verdad?, pues puse el título, ¿verdad?, sed pues imitadores de Dios, ¿verdad? Pues Dios nos exija que nosotros pues cambiamos o que tenemos la actitud de Cristo, ¿verdad? Y para eso, pues si me gustan, voy a estudiar la carta de los Filipenses. Podemos ver el apóstol Pablo y Timoteo, siervo de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Aquí en la carta de los Filipenses nos informamos que el apóstol Pablo escribía la carta a los Filipos y a los obispos, ¿verdad?, en aquella ciudad, para que ellos estaban siempre en la presencia del Señor. Como también en el versículo 3, el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que doy gracias a Dios, a mi Dios, cada vez que me acuerdo de ustedes en todas mis oraciones, por todos ustedes. Siempre oro con alegría porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Como explica el apóstol Pablo, él siempre da gracias a Dios cada vez que se acordaba, ¿verdad?, de los hermanos, siempre lo tenía en sus oraciones. También nos explica que también siempre oraba con alegría por los hermanos. Entonces, nosotros también debemos de tener esa misma actitud, de orar siempre por nuestros hermanos, ya sea los hermanos que están en la iglesia o los que todavía no han llegado en la iglesia. Debemos estar orando por ellos para que así Dios pues los permite la oportunidad, o Dios los toca el corazón y ellos abren su corazón para poder recibir el mensaje y así acercarse a Dios, para poder acercarse a Dios y así pues ellos pues conocerán a Dios y Dios es glorificado y ellos son bendecidos, ¿verdad? Porque cuando uno acepta al Señor es una bendición de uno, que uno acepta al Señor. El versículo 6 nos explica, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Este versículo es un versículo muy específico, que aquí pues Dios habla a través del apóstol Pablo y explica, ¿verdad?, que Dios lo irá perfeccionando.
hasta el día de Cristo Jesús. Así que cuando nosotros aceptamos a Dios, conocemos a Dios, creemos y aceptamos su palabra, en ese instante Dios comienza a obrar en nuestra vida, y cada día más, si nosotros buscamos de Dios y buscamos de su palabra, Dios nos va perfeccionando más en su palabra para conocer pues a Dios, ¿verdad? Más, aún mejor, y así pues podemos tener pues una vida que a Dios le agrada, y pues hasta que cuando Jesucristo venga, ¿verdad? Porque Dios nos habla y nos explica, ¿verdad?, que Dios nos irá perfeccionando. Entonces, Dios nos va perfeccionando, pero también exija de que nosotros tomamos la actitud de perfeccionarnos también, porque nosotros no podemos perfeccionarnos en la presencia del Señor si seguimos en los malos caminos o actuando de la manera incorrecta. No podemos perfeccionarnos, pero si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, como lo dice en Romanos capítulo 12, también nosotros pues podemos cambiar nuestra manera de pensar y podemos cambiar nuestra manera de vivir. Cuando cambiamos nuestra manera de vivir, vamos cambiando nuestras actitudes, y así sucesivamente vamos perfeccionando, ¿verdad?, hasta el día de Cristo Jesús, cuando regrese. Es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmado el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el extrañable amor de Cristo Jesús. Pues Dios habla al apóstol Pablo y explica, ¿verdad?, pues que a la iglesia en Filipos que Pablo pues siempre los amaba, ¿verdad?, en el amor de Jesucristo. Siempre los amaba en el amor de Jesucristo, ¿verdad? Porque Dios deseaba pues que Pablo amaba a los hermanos, pues definitivamente, y así nosotros también pues nos debemos pues amar definitivamente también, pues conforme es la voluntad del Señor. Pues como decía, ¿verdad?, en el versículo 16, en el versículo 6, pues Dios nos va perfeccionando en su presencia, ¿verdad? Aquí en el versículo en el 9 en adelante también nos explica, esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros y irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. También pues aquí pues Pablo, ¿verdad?, que pide, ¿verdad?, a Dios en oración que el amor de nosotros abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio,
para que disciernan lo que es mejor y seamos puros, irreprochables para el día de Cristo. ¿Cómo podemos nosotros hacer irreprochables para el día de Cristo? Debemos vivir en armonía con buen juicio, ¿verdad? Porque aquí lo explica la palabra del Señor. Debemos de vivir con buen juicio, amarnos unos con otros, y así pues podemos a no ser reprochados, ¿verdad? Para cuando Cristo viene. Y aquí en el capítulo 2, versículo 1, Dios habla y nos explica: por tanto, si tienen algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto extrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Aquí nos explica pues que nosotros debemos de estar siempre con el mismo objetivo, el mismo enfoque, de que todos debemos pues estar siempre confiadamente en Dios y apoyarnos unos con otros para poder pues vivir en la presencia del Señor y poder pues fortalecernos unos con otros para que así estemos pues viviendo bajo el Espíritu, ¿verdad? Que Dios pues ha puesto o ha depositado en nuestro ser. Como lo explica en el versículo 2, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer y un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Si nosotros lo ponemos atención, nos explica que tenemos que estar en un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Hay dos cosas que deben estar juntos: alma y pensamiento. Entonces, eso, si nosotros alimentamos esos dos, pues Dios es glorificado, porque nosotros así estamos pues siempre haciendo lo que Dios anhela de nosotros, ¿verdad? Que seamos unidos en alma y pensamiento. En el versículo 3 nos explica, ¿verdad? No hagan nada por egoísmo o vanidad. También nos sugiere o nos advierte, ¿verdad?, que cuando uno haga algo, que no lo hagamos por egoísmo o por vanidad. Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Nos explica cómo debemos a ver al prójimo, como superiores a nosotros mismos. El versículo 4 dice: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Aquí nos explica, ¿verdad?, pues de que nosotros debemos ver a nuestro prójimo como algo superior de nosotros mismos. En el versículo 5, Dios nos habla y nos explica que la actitud de nosotros
debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Cómo fue la actitud de Cristo Jesús? Él se entregó al servicio de los demás. Entonces, si nosotros queremos imitar a Dios, debemos tener que servir a los demás. ¿Sí? Para que así hacemos lo que Dios hizo o lo que Jesucristo hizo, para poder seguir su ejemplo, ¿verdad? Porque Dios nos anima y nos explica, pues la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, que siendo Él por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, ¿verdad? Yo he meditado y me he puesto a pensar Jesucristo cuando pues dice su palabra, ¿verdad? Que Él siendo Dios, pero Él no se aferró a ser igual a Dios. Sin embargo, Él se humilló. Él se humilló. Él se humilló voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se humilló. Y nosotros también tenemos adoptar esa misma actitud de Cristo para poder imitar, ¿verdad?, la actitud de Cristo, y así pues podemos ser imitadores de Dios, ¿verdad? El versículo 9 dice: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¿Sí? Podemos ver que después de que Jesucristo se humilló, Dios lo enalteció hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Entonces, si Dios lo otorgó o lo enalteció, pues nosotros como imitadores de Dios debemos hacer sumiso hacia su obediencia, para que cuando Cristo venga, Dios nos exalta, ¿verdad? Amén. Y estemos bajo su presencia. Pero para eso Dios nos invita a que nosotros pues nos humillemos, nos sometemos a la obediencia de Él, a su palabra, porque así podemos nosotros a vivir bajo la presencia del Señor. En el versículo 12 dice: así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su voluntad con temor y temblor. También ahí nos explica con una reverencia. Con una reverencia de Dios, ¿verdad? Porque tenemos que ser temerosos de Dios, no de las circunstancias que llegan a la vida, porque aquí Dios nos habla el temor de Dios, no de las circunstancias o de los retos que vienen en la vida. No podemos tener temor de eso, porque para eso hay solución. Lo que sí tenemos que tener el temor de Dios para hacer su voluntad de Dios.
El 13. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. También Dios nos produce en nosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Dios pone ese querer en nosotros mismos para poder cumplir su voluntad. Entonces, Dios nos pone ese querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. El 14. Hágalo todo sin queja ni contiendas, para que sean intachables y puros hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Manteniendo en alto la palabra de vida, así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Aquí también pues nos explica, ¿verdad?, de que seamos pues, que nosotros, como ya somos hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada, en ella, dice, ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Dios nos explica que nosotros brillemos en el mundo como una estrella en el firmamento, que quiere decir de los cielos. Entonces, como nos explica en Mateo, ¿verdad?, que nosotros seamos la luz del mundo. Si nuestro hermano Alejandro nos puede leer Mateo capítulo 5, 14 y 16. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Ahí pues Dios nos habla y pues nos exige. Ustedes son la luz del mundo, ¿verdad? Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Entonces, nos habla de que seamos la luz, ¿verdad? Pero, ¿cómo podemos nosotros hacer luz para la humanidad? Debe de haber un cambio en nosotros, definitivamente. Ya sea, pues, en todas nuestras áreas, porque Dios nos requiere en todas nuestras áreas. En la actitud, en los pensamientos, en todo, para que seamos una luz. Porque Dios nos quiere que nosotros seamos completos, no a medias, no poco, sino todo. Porque hay otro pasaje donde dice que si nuestros ojos ven luz, todo lo demás de nuestro cuerpo es luz. ¿Sí? Y si nuestro ojo ve oscuridad, pues lo demás de nuestro cuerpo pues es oscuridad. Entonces, nosotros pues debemos de ser la luz del mundo, pero para eso tenemos que cambiar nuestra actitud, cambiar nuestra manera de vivir y cambiar pues donde nosotros tenemos que cambiar para poder brillar como estrellas, dice la palabra del Señor. Porque en el versículo 16 nos dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes
y alaben al Padre que está en los cielos. Entonces, por lo tanto, Dios nos exija que nosotros hagamos brillar nuestra luz, ¿verdad? Pero para eso, pues tenemos que reflejar que Dios vive en nosotros. Y pues, entonces, vamos a reflejar lo que Dios vive en nosotros, porque Dios pues nos invita a que nosotros reflejemos que Dios vive en nosotros. Filipenses, sí, estaba en Juan. Estoy en el 2, el capítulo 14 al 16. Entonces, vamos en el 17. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. La alegría que está en nosotros, pues debe ser compartida, ¿verdad? Tanto como el mío como la de ustedes debe ser compartido, o compartirlo con alguien más que no está en la presencia del Señor. Debemos compartir la alegría. El versículo 19 dice: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. No tengo a nadie más que como él se preocupe de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos. Y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, que hermano colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para entenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuve enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbalo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él, porque estuve a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para sufrir el servicio que ustedes no podían presentarme. Pues aquí, ¿verdad? Pues el apóstol Pablo pues está siempre preocupado por la iglesia en Filipos, para enviar a Timoteo, ¿verdad? Y pues informarse de los hermanos, ¿verdad? En aquella ciudad, para informarse de que ellos estaban en lo correcto. Y pues aquí se informaron. Entonces también el apóstol Pablo pues nos explica también en el capítulo 3, ¿verdad? De que él pues también, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo, y a ustedes les da seguridad,
Pues el apóstol Pablo, en escribirlos a los hermanos en Filipos, pues era algo de alegrarse en el Señor, porque él estaba pues preocupado por los hermanos en Filipos, preocupado por ellos, de que ellos estaban pues bien, haciendo lo correcto, lo que Dios le agrada, ¿verdad? En el versículo 12, el apóstol Pablo se declara: no es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto, sin embargo sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Amén. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. El apóstol Pablo se considera que no lo había alcanzado todo. Sin embargo, él seguía con la lucha para seguir hacia adelante. Nos explica que él olvidaba todo lo que quedaba atrás y siempre su enfoque era hacia adelante, por lo cual Dios lo había ofrecido mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús, que es la vida eterna, ¿verdad? Lo que Dios había ofrecido, y pues el apóstol Pablo iba con ese enfoque hacia alcanzar la promesa que Dios nos ha hecho. Entonces, pues gloria a Dios por la palabra del Señor. Como también pues para finalizar, pues voy a compartirles también en Primera de Pedro capítulo 1, 13 al 17. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro capítulo 1 del 13 al 17. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sed santo porque yo soy santo. Entonces, aquí pues Dios nos explica, ¿verdad? Pues que nosotros, pues, que nos dispongamos para actuar con inteligencia y que tengamos dominio propio, ¿verdad? Y que pongamos nuestra esperanza completamente en la gracia que se nos dará cuando se revele Jesucristo. Nuestra confianza definitivamente tiene que estar en Dios, en Jesucristo. Ahí tiene que estar definitivamente nuestra esperanza, completamente en la gracia, para que cuando Jesucristo venga no seamos reprochados. Así es. Pues yo creo que es todo por el momento. Por ahora es todo. Gracias a Dios por su palabra, pues estamos muy contentos. Agradecemos a Dios que nos permite la oportunidad de estar aquí y pues hacemos una oración. Oremos. Mis hermanos, espérate, mi hermano. A ver, el miércoles que di la palabra, el otro día, el jueves, despidieron mucha gente en mi trabajo. Quiero que pues, hay que hacer una oración por los que se fueron y a ver cómo nos toca. Fueron 40 gente los que dejaron ir, todo total, donde la economía del petróleo, gas está caída, y hay que orar por los que se quedaron sin el trabajo, por favor. Amén. Oremos. Amado Dios que estás en tu trono de gracia, bendito y alabado es tu nombre, Señor.
Gracias te doy, Padre, en este precioso momento, por la oportunidad, Padre, que nos concedas de acercarnos hacia tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos has permitido, Señor, estudiarla y escudriñarla, Padre. Gracias te doy, Señor, con todo mi corazón. Te suplico, Padre, que seas tú, Señor, el que nos guías. Danos un espíritu de obediencia, Señor, hacia tu palabra, Señor. Pónganos, Padre, un deseo ardiente, Señor, para buscar y conocerte más, Señor, aún cada día mejor, Señor amado, para poder, Padre, vivir bajo tu guianza. Guíanos, Padre, con tu espíritu, Señor, en todo lo que hagamos, Señor. Gracias, Padre, por este precioso día que nos has concedido, Señor. Ha sido un día lleno de gracia y de gozo, Padre, en tu presencia. Ayúdanos, Padre, a seguir, Señor, el resto de la semana, Padre, en tu presencia. Yo te clamo, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Gracias, Padre, porque tú has puesto ese deseo en su corazón de llegar hacia este lugar, Señor, y así juntos glorificarte, Señor. Yo te clamo también, oh Dios amado, por los que no pudieron llegar, Padre. Allá donde se encuentran, Señor, tú sé con ellos, guíalos, Padre, en todo lo que hagan. Tú eres, Padre, en quien confiamos, y a ti, Señor, nos encomendamos, que seas tú, Señor, el que los guías. Yo te clamo, Padre, en este momento, con todo mi corazón, por las peticiones que se han acercado hacia ti, Señor, que seas tu Padre el que los contestas conforme a tu voluntad. Tú eres el Dios que eres fiel, Padre, y tus promesas los cumples, Señor amado. Yo me uno, Padre, con mis hermanos, me uno con mi hermano Alejandro, Señor, rogándote y suplicándote, Señor, por los empleados, Padre, que fueron despedidos, Señor, en aquel lugar, oh Dios mío. Yo te clamo, Señor, sé con estas personas, Padre. Ponga paz en su corazón, Señor. Concédalos, Padre, una confianza, que muy pronto, Señor, concederán trabajo, Señor. Tú los proveerás, Padre, todo lo necesario, Señor, porque tú eres un Dios fiel, que nunca abandonas, Padre, a los que confíen en ti, Señor amado. Yo te clamo, Señor, pon en ellos, Padre, un corazón sensible, Señor, y que puedan, Señor, acercarse hacia tu presencia, para que así, Señor, viven confiadamente en ti, Señor. Yo te clamo, Padre, donde quiera que se encuentran, Señor, ahí, Señor, concédeles, Padre, una oportunidad de trabajo, Señor. Yo te clamo, Señor, en este momento. Te suplico, Padre, también que los guías, Padre, y tócalos el corazón, Señor. Que cada uno, Padre, llegue al conocimiento de tu palabra, Señor. Yo te ruego, Señor, en este momento, que lo guías, que estés con ellos, Señor, donde quiera que se encuentren. Al salir de aquí, Señor amado, guíanos, Padre, con tu espíritu, Señor, a nuestros hogares, Señor. Y que mañana, Padre, comencemos, Señor, un día, Padre, nuevo, conforme a tu voluntad. Todo esto, Señor, te lo suplico y te lo ruego en el santo nombre de Jesús. Amén.